Oye, ¿y por qué hacen paro? ¿Por qué el país tiene que parar por el capricho de unos cuantos? La pregunta no debería ser por qué queremos hacer un paro. La pregunta es ¿qué ha tenido que pasar para que nos veamos obligados a hacerlo? Hacer un paro no es una cuestión de gustos. A nadie le gusta parar. ¿Tú crees que los transportistas, los bodegueros o cualquier comerciante quiere detenerse? En absoluto. ¿Quién quiere perder por varios días su sustento de vida? ¿Quién quiere quedarse en la calle? Pero si te ponen una pistola en la cabeza todos los días por salir a trabajar, entonces, ¿qué haces? Es demasiado fácil subirse al podio de la ignorancia, de la poca empatía y de la indiferencia y decir, sarta de vagos, vayan a trabajar. Simplemente no se puede trabajar. Tú podrías trabajar así, sacrificando todos los días tu vida, regalándole tu trabajo a la delincuencia. Y encima teniendo que soportar la indiferencia de todas nuestras autoridades y de una manga de corruptos que están metidos en el Congreso y en el poder y que solamente saben mirarse el ombligo y nada más. Eso no es vivir, mucho menos trabajar. Eso es sobrevivir. Lo que pasa es que el problema es estructural, no es de ahorita. Las extorsiones y el sicariato en nuestro país son desde hace un buen tiempo nuestra nueva normalidad. ¿Qué ha tenido que pasar para que veamos como normal que maten a los choferes de nuestros buses? O que maten a profesores delante de niños y a plena luz del día. Estamos sufriendo las consecuencias de un sistema muy bien organizado y estructurado de corrupción. La corrupción es el crimen organizado en este país. Corrupción sistematizada, arraigada. La policía apadrinando extorsionadores. La presidenta haciéndose liposucciones. Y el Congreso creando leyes para que sus propias organizaciones criminales subsistan. La ley 3218 tiene que desaparecer. No contempla toda la realidad del crimen organizado en nuestro país, porque establece criterios más estrictos para definir el delito de organización criminal, lo que termina excluyendo, por ejemplo, a la extorsión y al sicariato. Esta ley, que es un mamarracho, exige que se pueda demostrar una estructura compleja desarrollada y una mayor capacidad operativa. Es decir, a los 5 o 10 delincuentes que se organizan para cobrarles cupo a todas las bodegas de un barrio, esta ley ni los toca. No tiene sentido. Y además nos va a costar un montón de plata. Esta ley no permite que te allanen por sorpresa. Y más bien exige que al investigado se le avise del allanamiento, para que pueda contar con un abogado mientras se le interviene. 25 millones de soles se van a gastar en abogados de oficio. Todo para que estos delincuentes estén bien protegidos y resguardados por la ley. Nuevamente, no tiene sentido. La salida no es crear nuevas leyes. Y por cierto, esa ley contra el terrorismo urbano solo pretende frenar las marchas, las protestas ciudadanas, que son un derecho. Y para que las fuerzas del orden tengan la protección del Estado para herir o matar sin consecuencias. La salida es fortalecer y limpiar nuestras instituciones. La reforma de la policía y del poder judicial es una necesidad. Hace años, no solo Lima, sino muchas provincias del Perú, como Trujillo, sangran por la delincuencia. Se llevan en cupos no solamente sus ganas de trabajar, sus negocios, sus familias. Se llevan en cupos sus vidas. Pedimos reformas, pedimos que no puedan blindarse ni investigarse entre ellos. Pedimos algo tan simple como tener la voluntad política para dejar intereses personales de lado y actuar por el bien común. Acá no hay izquierdas contra derechas. Es la violencia y la corrupción contra el Perú. Y sí, si le exigimos voluntad política a nuestras autoridades, hay que hacernos cargo. Nosotros también la cagamos. Si no quieres hablar de política, si no quieres informar, si no quieres salir de tu burbuja y ver otras realidades, entonces esto va a seguir igual. Esto no se va a acabar jamás. Si le pides a las autoridades un poco más de conciencia, pues tienes que reconocer que nosotros también lo hacemos mal. Nosotros le coimeamos al tombo. Nosotros permitimos la informalidad. Nosotros a veces no sabemos seguir reglas. Nuestra idiosincrasia también está corrupta. No podemos pedir orden si nosotros no sabemos vivir en orden. Mi pregunta no es ¿por qué hacen paro? Mi pregunta es ¿por qué no te quieres unir tú? ¿Por qué tú no quieres parar? Si ya estamos detenidos, ¿no ves que no vives en paz? ¿Acaso no ves que la corrupción ya te tiene secuestrado? Ya te tiene detenido. Para que salgan los delincuentes de las calles, primero nos tienen que escuchar. Primero hay que sacarlos del poder. Entonces sí, mejor parar antes que morir. Mejor parar que seguir apañando un sistema que no nos protege y para el que no valemos nada. O como diría Woz, y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta, es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Ahora que ya lo sabes, ahí te dejo para que lo pienses.